Dios les bendiga, mis hermanos. Un gusto nuevamente verles y con ustedes en unión. Eh, todos aquí pues venir a adorar a nuestro Señor. Ahora pues vamos a prestar atención, ¿verdad? Para la enseñanza en esta mañana. Ustedes darán cuenta, ¿verdad? En la pantalla el padeciendo persecución. Bueno, pues yo ponía este dibujo por ahí, ¿verdad? Espero que pues no les parezca algo muy fuerte, ¿verdad? No es el propósito, ¿verdad? Sino que en verdad las Escrituras nos menciona el sufrimiento verdaderamente de los cristianos, ¿verdad? Así que podemos saber que los cristianos en el principio del tiempo, en aquellos años, verdaderamente sufrieron y fueron matados a espada, ¿verdad? O muertos, perdón, fueron muertos a espada. Me gustaría, hermanos, para empezar este mensaje, ir a leer, por favor, en el capítulo 5 de Mateo. Vamos a leer del 3 al 12, aunque no todos los versículos, porque me gustaría recordar todas estas bienaventuranzas que está diciendo, que está enseñando nuestro Señor Jesucristo ya en aquel monte. Nos dice desde el versículo 3, dice, bienaventurados los pobres en espíritu. En el 4 nos dice, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. El 7, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón. El 9 nos dice, bienaventurados los pacificadores. Y el 10 después llega a esta persecución, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Cada una de estas bienaventuranzas que está enseñando aquí nuestro Señor Jesucristo es algo bueno, es algo que debe de enseñarnos a dirigir nuestro carácter. Dirigirnos buscando estas cosas, esta manera de ser, pacíficos, ¿verdad? Porque bienaventurados son los pacificadores. Mansos, porque eso es bueno ante nuestro Señor, ¿verdad? Dice, porque ellos recibirán la tierra por heredad, aquella tierra espiritual, por supuesto, la nueva Jerusalén, no el mundo, ¿verdad? Y cada una de estas bienaventuranzas nos da la consecuencia o la razón, la consecuencia o la razón por qué aquello es una bienaventuranza, ¿verdad? Nuevamente el 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Hermanos, nos ponemos a pensar verdaderamente lo que es la persecución que sufrieron los cristianos, ¿verdad? Algo aterrador, algo verdaderamente difícil. Aunque iba desde también, ¿verdad? De simplemente pues hablar mal a ellos o encarcelarlos, ¿verdad? Hasta así matarlos. Y de manera terrible nos enseña también la historia del hombre, ¿verdad? Pero si esto es por el Señor, aquella persecución es por la justicia, que es la palabra de Dios, esto es algo bueno. Y podemos pensar, ¿verdad?, cómo es que podemos buscar la persecución y decir que es algo bueno para nosotros. Pues ante Dios es algo bueno porque muestra nuestra fidelidad, nuestra fe al atravesar aquella situación difícil, dolorosa, triste quizás, por nuestro Señor. El 11 nos dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Sí. Bienaventurados si nos persiguen, hermanos, si dicen de nosotros mentira, ¿verdad?
mientras estemos en la justicia, mientras estemos hablando la verdad, no importa qué diga el mundo, ¿verdad? Ante Dios es algo bueno. Este es, pues, hermanos, como una introducción, el tema que estaremos viendo en esta ocasión. Hermanos, muchos como Pedro y Juan sufrieron cárcel, ¿verdad? Mencionaba, pues, que esa persecución podía ser de diferentes maneras. Algunos sufrieron más que otros, por supuesto, y aún hoy en día también, ¿verdad? Podemos aún tener algún cierto tipo de persecución, ¿verdad? De alguna manera u otra, hermanos, ya no se ve aquello que sucedía, algo terrible en aquellos tiempos, pero sí hay, por supuesto, cierta clase de persecución hacia los cristianos. Hechos capítulo 4, por favor. Versículo 3, recordemos estos versículos que nos dicen, nos hablan de Pedro y Juan y lo que les sucede en estos momentos. Dice, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Bueno, pues esta era la situación, ¿verdad? Sabemos una y otra vez, no solamente Pedro y Juan, pero vemos a otros discípulos, Pablo, ¿verdad? Bernabé y otros que fueron encarcelados también por la misma razón, por predicar la palabra de Dios, por hablar la justicia con valor, ¿verdad? Pero bienaventurados ellos, ¿no es cierto? Nuestro Señor Jesús lo enseñó, ya lo leímos. Algo bueno. Aunque pudieron haber sido golpeados y en ocasiones así lo fueron, Pablo nos dice, ¿verdad? Nos cuenta todo aquello que él sufrió. Y cuánto quizás sufrió aún después de haber escrito eso, ¿verdad? Muchas fueron sus padecimientos, su persecución, ¿verdad? Por causa de la palabra de nuestro Señor. La maldad, hermanos, de la persecución que hubo en un tiempo allá en la iglesia en Jerusalén, fue tanta la maldad, la persecución, que esto causó que fueran esparcidos. ¿Saben? Nuestros hermanos, podemos imaginarnos, hermanos, no es a veces, de verdad, como nos estamos solamente imaginando, pues lo vemos como muy lejano. Pero en verdad pensemos que nosotros estuviésemos ahí en ese tiempo, que nos estuviese pasando a nosotros, que fueran a nuestra casa, ¿verdad? Abriendo las puertas y quizás preguntando, ¿eres tú cristiano? ¿Y qué íbamos a contestar? ¿Qué contestaría usted si abriera a alguien, ¿verdad? La puerta de su casa? Quizás forzarla para preguntarle eso. Qué difícil situación. Nos dice en Hechos, en el capítulo 8, si me acompañan, por favor, del 1 al 3. Hechos capítulo 8, del 1 al 3, nos dice, y Saulo consentía en su muerte. Está hablando de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. Hermanos, una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Esto es lo que estábamos hablando. Hermanos, no era solamente una persecución de decir, no te queremos porque eres cristiano. Era violencia física, ¿verdad? Era como vimos aquí a Esteban, recordamos a Esteban, lo apedrearon por estar predicando la palabra, ¿verdad? De parte de los judíos, aquellos que no creían en nuestro Señor Jesús, de parte también de la autoridad romana. Había esa persecución hacia los cristianos, ¿sí?
Saulo pues hacía esto. Aquel que después vino, sí, a ser un apóstol del Señor, pero en este momento Saulo estaba de acuerdo que mataran a Esteban y aún entraban a la casa de los cristianos, casa por casa, como decía, y los arrastraban. Imagínense ustedes. ¿Qué sentiría yo, verdad? Si entraran a mi casa y arrastraran a mi hija, mi esposa y mis hijos fuera de la casa. Terrible. Estaríamos mejor dispuestos a decir, no somos cristianos. Ahí dejen a mis hijos, a mi familia en paz. No les hagan daño. Qué difícil, ¿verdad? No, de ninguna manera diríamos eso. Los cristianos, en verdad, aquellos estuvieron dispuestos a sufrir lo que viniera. Es verdaderamente algo difícil. Una persecución, no solamente algo mental, de este tipo de persecución que había aquí. Fue una gran persecución y por esto causó que muchos cristianos huyeran, ¿verdad? Se fueran de ahí. Recuerdan ustedes que al principio de la iglesia en Jerusalén, porque está hablando de la iglesia de Jerusalén, se bautizaron miles. Y nos habla después, más adelantito, de otros miles. Así que había miles en la iglesia de Jerusalén, podemos pensar. No eran unos cuantos. Era un grupo grande, miles de hermanos y cristianos ahí que fueron esparcidos, ¿sí? Nos podemos solamente imaginar al estar yéndose de ahí, huyendo, pero con algo en mente, ¿sí? Seguir fieles a Dios. Seguir fieles a Dios, aunque se estaban yendo de ahí. Mas no todos fueron esparcidos. Nos dice aquí las Escrituras, lo que leímos ahorita, que todos fueron esparcidos salvo los apóstoles. En realidad vemos que no fue así, ¿verdad? Quizás sabemos que las Escrituras a veces habla con exageraciones o trata de hacer algún punto más claro, ¿verdad? Porque aquí mismo, donde leímos ahorita, dice, ¿verdad? Lo que hablábamos, y Saulo asolaba la iglesia. Así que primero nos dice que fueron todos, ¿verdad? Salieron todos, excepto los apóstoles, pero más adelantito nos dice que entraban casa por casa y arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel a los cristianos. Así que no se fueron todos. Sabemos que todavía había cristianos ahí. Siguió la iglesia adelante, ¿verdad? No fueron todos esparcidos, la iglesia seguía adelante. En el capítulo 15 podemos, ¿verdad? Tomar este ejemplo. El capítulo 15, versículo 4 nos dice, y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refiriendo todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Esta era la situación, ¿verdad? Aquella situación de la circuncisión. Después de un tiempo de esto, ¿verdad? Algunos meses, no sé, ¿verdad? Cuánto tiempo haya pasado después de esta persecución, en que, bueno, fueron a predicar y se encontraron con que algunos estaban enseñando, ¿verdad? Después de que se creció la iglesia por diferentes lugares, había aquellos que enseñaban que los gentiles debían de circuncidarse. Y decidieron, ¿verdad?, regresar o ir a Jerusalén para hablar ahí con los apóstoles y con los ancianos que había ahí, con la iglesia, ¿verdad?, para hablar de este asunto. ¿Sí? Así que la iglesia siguió ahí. No porque aquellos se fueron, la iglesia terminó. No, la obra del Señor no debe depender, hermanos, de algún hermano en X. Un grupito de hermanos, ¿verdad? La iglesia del Señor siempre debe salir. Si unos no están, por alguna razón, la iglesia debe salir adelante todavía. ¿Sí? En todo momento. Y esto pues es lo que vemos. La iglesia siguió adelante, por supuesto. ¿Sí? Los que los perseguían, o los perseguidores, pensaban
acabarlos. Esta era, ¿verdad? Podemos pensar, esta era la razón. ¿Verdad? Ellos no estaban de acuerdo y aún mataban a los cristianos, los hacían huir. Todo esto sucedía, ¿verdad? Pensando que acabarían quizás con la iglesia del Señor. Pero no tuvieron éxito, por supuesto. Hay la historia del hombre, ¿verdad? No en la Biblia, que se habla, quizás lo hemos mencionado hace ya algún tiempo atrás, en donde, ¿verdad? Muchos romanos o algunos decían, ¿cómo es posible que matamos a cristianos y surgen más? Parece que los estuvieran, ¿verdad? Que estuvieran creciendo en vez de desaparecerlos, ¿sí? Porque mataban a unos cuantos y salían más. ¿Por qué? Porque seguían predicando. Y aquellos que habían matado, pues seguramente habían predicado ya antes de morir. No, la iglesia del Señor no termina. Está profetizado, es la promesa del Señor que siempre estará ahí ese reino, ¿verdad? Está profetizado desde el Antiguo Testamento. Y esa debe ser nuestra confianza, hermanos, en el Señor. La iglesia del Señor no se terminará, estará aquí. Quizás nosotros no estaremos ya más adelante en algunos años, pero seguirán otros, ¿verdad? Seguirán otros adelante, si es la voluntad de nuestro Señor. ¿Sí? También Herodes, que era el rey en ese tiempo, sabemos que habían varios Herodes, ¿verdad? Abuelo, padre e hijo. Así que este Herodes nos dice aquí en Hechos algo terrible también, ¿verdad? Que hacía este rey. Perdón. Hechos 12, del 1 al 3, vamos a leer, por favor. Dice así: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Bueno, pues aquí estaba este rey. Realmente yo pienso que mató más. Aquí nos dice, ¿verdad? En el segundo versículo, que mató a espada a a Jacobo, hermano de Juan. Pero nos está diciendo en el primero que agarró a algunos de la iglesia para matarlos. Que no nos especifica, ¿verdad? Pero eso es lo que hacían en este tiempo. Podemos pensar que no solamente mataron a Jacobo, quizás a algunos cristianos más. No podía yo asegurarlo, ¿verdad? Pero es muy probable, porque esto es lo que sucedía en ese tiempo, ¿verdad? Terrible es lo que estamos hablando, esa persecución verdadera, terrible que había en ese tiempo, hermanos. Y estoy tratando de verdad de poco a poco llevarlos a aquel tiempo y que vayamos, ¿verdad? Y nos imaginemos verdaderamente todo aquel sufrimiento de los cristianos, ¿verdad? Así que seguimos viendo otros versículos. Dispuestos a padecer sabiendo la recompensa. Estos cristianos, estos fieles, estaban dispuestos pues a padecer lo que fuera, porque tenían en su mirada aquella recompensa, que es lo que hablábamos, que es lo que siempre recordamos. Nuestra mirada debe estar puesta allá. Esto lo que sufrimos es temporal o temporero, como dicen algunos hermanos, ¿verdad? Es algo temporero, es algo temporal, solamente por un corto tiempo, pero allá será la recompensa eterna. Y eso nos debe de consolar, ¿verdad? Eso nos debe de animar. Leamos ahora en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, por favor, acompáñame. Hebreos 10, del 32 al 36. Así nos dice las Escrituras. Pero traer a la memoria los días pasados, en los cuales
después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Vemos, hermanos, ¿verdad?, cómo estaba hablando aquí el escritor, ¿verdad?, de los hebreos a los hermanos hebreos. Cómo en un tiempo, ¿verdad?, pues padecieron todas esas tribulaciones. No todos fallecieron, ¿verdad? Pero sí muchos pasaron por tribulaciones difíciles, dolorosas. Pero ¿cómo fue que aguantaron aquello? Pues otra vez lo que dice el 35 y el 36. No perdáis pues vuestra confianza. ¿En quién debe estar la confianza? ¿En nosotros mismos? ¿En nuestra fuerza? ¿En nuestra juventud? No, de ninguna manera. Nuestra confianza está en nuestro Dios, en nuestro Señor Jesucristo, quien nos da esa esperanza, quien nos da esas promesas, que somos bienaventurados, como leíamos hace rato, allá en Mateo 5. Bienaventurados si padecemos esa tribulación fielmente, ¿verdad? Si atravesamos aquello y lo aguantamos, será doloroso, será triste, será difícil, pero tenemos que atravesarlo, hermanos. No olvidemos, no dejemos esa confianza que tiene grande premio, grande galardón, gran recompensa nos dará el Señor. Por eso es una bienaventuranza, por lo que recibiremos a cambio de eso. ¿Sí? Ahí debe estar nuestra mirada, hermanos. Que os es necesaria la paciencia. Sí, es necesaria la paciencia en toda tribulación, ¿verdad? Para poder salir victoriosos. Para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Qué palabras, ¿verdad?, de gran confianza que nos da en nuestro Señor, hermanos. Vamos a seguir adelante, y vemos que de esta manera los hebreos fue como pudieron salir adelante, teniendo esto en mente. ¿Sí? Así que ahora llegamos a otra parte. Una pregunta. La pregunta es, ¿qué hicieron estos fieles al ser esparcidos? Me gustaría meditar en esto un poco. Ya vemos la importancia, lo duro, ¿verdad?, lo difícil, la situación de esta persecución. Y cómo tuvieron que huir. ¿Qué habrán hecho? ¿Verdad? Bueno, pues vamos a meditar en esto un poco. ¿Qué hicieron estos fieles? Y así les llamo, ¿verdad? Porque fieles, porque bien pudieron haberse quedado en casa, otra vez como el ejemplo que decía. Simplemente decir, no somos cristianos, negar al Señor y ya, no habrá problema, ¿verdad? Pero fueron fieles porque sabían que no iban a negar al Señor, así que huyeron. O quizás padecieron, sufrieron algo y pudieron huir, ¿verdad? Podemos pensar que, bueno, pues eran fieles del Señor. Se mantuvieron en esa fe, ¿sí? ¿Quién puede pensar que después de exponer su vida de tal manera fueran a pecar, ¿verdad?, por dejar de congregarse o por perseverar, o dejar de perseverar, perdón, no lo escribí bien ahí, en la adoración, ¿verdad? Después, el punto es,
tanto, ¿verdad?, que mostraron ahí su fe como para ir a perderlo fácilmente después. No, de ninguna manera, ¿verdad? Si tuvieron esa fe de estar firmes, fuertes, no negar al Señor, seguramente siguieron fieles y firmes en las demás cosas, ¿verdad? Podemos pensar eso. ¿Quién va a pensar que iban a dejar todo aquello logrado a un lado? ¿No? Pues esperemos que no, ¿verdad? Algunos se equivocan, ¿verdad? A veces se oye por ahí, ¿verdad?, algunos comentarios, pero se equivocan al asegurar, al concluir que estos fieles fueron infieles, ¿verdad? La verdad es que las Escrituras no nos dicen ni de una ni de otra, ¿verdad? No podemos concluir que, por ejemplo, al estar huyendo, hubiesen estado sin adorar a Dios, sin congregarse. No hay tales versículos. La pregunta sería, ¿qué versículos utilizan para llegar a tal conclusión? No hay ningún versículo en la Biblia que nos diga tal cosa. ¿Sí? Que dejaron de congregarse, que faltaron a ese mandamiento de Dios. De ninguna manera lo podemos concluir. Entonces hay que meditar en esto. ¿Podemos hablar donde Dios calla? ¿Sí? No, me gustaría que recordáramos rápidamente este versículo allá en Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 29 y versículo 29. Deuteronomio 29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Bueno, podemos pensar, hermano, pues esto es del Antiguo Testamento. Sí, claro, ¿verdad? También hay otros versículos, ¿verdad?, que podemos tomar del Nuevo Testamento. Apocalipsis, ¿verdad?, ya en los últimos versículos, que no podemos agregarle. Si Dios no nos reveló algo, no podemos nosotros agregarle, ¿verdad? Podemos comentar como algunas posibilidades, pero no podemos asegurar nada que Dios no nos enseña, ¿verdad? Ni podemos quitarle tampoco, ¿verdad? Ahora, esto es verdad siempre. Esto que nos dice aquí, sí, es en el Antiguo Testamento, pero también se aplica en el Nuevo. Es la misma manera de ser de Dios, que algunas cosas nos revela y otras no. Y lo que no nos revela, pues claro que le pertenecen a Dios. ¿Cómo pudiéramos saber aquello que no nos ha revelado Dios? No podemos, ¿verdad? Pero lo que sí nos ha revelado, entonces eso hablamos nosotros también. Eso lo utilizamos. Eso lo ponemos en obra, lo que Dios nos revela. Y eso es para nuestra salvación. Y es lo que tenemos que poner en práctica, lo que el Señor nos ha revelado, que es su palabra, ¿verdad? Se habla también del Nuevo Testamento, de aquello que venía con nuestro Señor Jesucristo como cosas escondidas, ¿verdad?, que después se revelaron, y aquí lo tenemos ahora. Pero, nuevamente, algunas cosas, lo que Dios no nos habla, no podemos nosotros agregarle, ¿sí? Les invito, pues, a considerar algunos otros puntos que indican lo contrario, más bien, ¿verdad? O sea, lo contrario de que estos cristianos fieles se hayan dejado de congregar. Otra vez, no lo puedo tampoco, ¿verdad?, yo 100% concluir. Pero toda la indicación, hay mucha más evidencia de que siguieron fieles a Dios, ¿verdad? Primero,
Nos habla las Escrituras de que había temor en las iglesias, ¿sí? Hay muchos versículos que hablan de esto, pero me gustaría ver estos tres rápidamente. En Hechos 2:42, recordarán, ¿verdad? Cuando empezó la obra allá en Jerusalén, empezó la iglesia y nos dice precisamente eso. En el capítulo 2, versículo 42 y 43, dice, y perseveraban en la doctrina. Está hablando ya de la iglesia, ¿verdad? Ya después que estos 3,000 se habían bautizado, ¿verdad? Y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Sí? Ese temor, pues, vino porque veían la obra de Dios, veían el poder de Dios, veían también aquello que hacían los apóstoles, ¿verdad? Hacía Dios a través de ellos, aquellos milagros, aquello que habían visto del Espíritu Santo cuando fueron bautizados, aquel temblor, ¿verdad? Y las lenguas que comenzaron a hablar los apóstoles, los 12 apóstoles. Todas estas cosas trajeron temor a la gente, al pueblo, y muchos más venían a la iglesia del Señor. Este temor es importante para dirigirnos hacia Dios. Bueno, esto fue aquí, también en Hechos, en el capítulo 5 y versículo 11. Nos dice así, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Recordamos aquí lo que está sucediendo, ¿verdad? Con Zafira y su mujer. Aquellos que vendieron la heredad y habían prometido dar el precio, ¿verdad? De aquello y se quedaron con parte. ¿Y cómo fue que el Espíritu Santo se dio cuenta? Por supuesto, Dios todo lo sabe. Y aquellos ahí cayeron muertos. Primero el hombre y después la esposa cuando llegó un poco más tarde. Ambos cayeron muertos, fulminados por Dios. Esto le dio temor a los cristianos. Esto fue algo que ¿verdad? Fue conocido ahí porque sucedió así. Si entre nosotros, ¿verdad? Sucede algo, vamos a tener temor de que a nosotros nos suceda de la misma manera, ¿verdad? No sé, acercarnos allá. Si se acercan ahí les va a dar toque aquel cable. Todos les vamos a sacar la vuelta. ¿Verdad? Un ejemplo. Así que es un aprendizaje. Si ven el poder de Dios y cómo Dios es estricto, pues todos nos vamos a dirigir de una manera temerosa para cumplir con lo estricto de Dios y no fallarle, ¿verdad? Bueno, pasemos al capítulo 9, por favor, versículo 31. Nos dice así. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaba fortalecidas por el Espíritu Santo. Hermanos, y esto fue después de las tribulaciones. Y esto fue después de que estos hermanos, ¿verdad?, fueron esparcidos y fueron llevando la palabra, y todos estos cristianos aprendieron el temor. ¿Sí? Imagínense ustedes, ¿verdad?, el temor que tenían aquellos que fueron a predicarles. Huyendo, pero sin negar al Señor. ¿Sí? Primera de Pedro 1:17 nos habla de la importancia de ese temor. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El Señor nos anima a tener ese temor, hermanos, así como lo tenía la iglesia en aquel entonces, desde el principio en Jerusalén y todas las iglesias.
Deben de tenerlo. Así nosotros aquí en Dover debemos de tener ese temor a nuestro Dios. De que debemos de servirle. De que debemos de estar firmes, predicando, enseñando, constantes, y que nada nos mueva de ese lugar, del ser fieles a Dios. Debe haber ese temor reverente, no un temor, ¿verdad?, de que nos vamos a quedar allá arrinconados, temblando. No, habla las Escrituras un temor reverente, de obediencia a nuestro Dios, sabiendo las consecuencias, si obedecemos a Dios o no. Eso es a lo que se refiere. ¿Okay? Estos temerosos de Dios y que no fluctuaron, ¿verdad?, que no cambiaron, que no anduvieron para un lado o para otro en la persecución, sabían los mandamientos. Habían sido instruidos, enseñados por los apóstoles, por supuesto. Ahí estaban en Jerusalén todos los apóstoles, enseñando a la iglesia. ¿Sí? Los 12. Mateo 28, 19 y 20. Me gustaría leerlo, por favor. Mateo 28, si me acompañan. Mateo 28, 19 y 20. Nos dice, por tanto, id y hacer discípulos. Bueno, ellos fueron hechos discípulos. ¿Ustedes creen que estos cristianos conocían este mandamiento de Jesús? Por supuesto, ¿verdad? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Los discípulos seguramente sabían esto con toda certeza. Porque ellos fueron, nos dice las Escrituras, que cuando fueron esparcidos, iban predicando en todo lugar. ¿Sí? Si ellos no conocieran esto, quizás nada más hubieran huido. Y se hubieran ido lejos, en donde no había peligro para ellos, sin decir nada, sin predicar. No fue así. Iban hablando, anunciando a todos el Evangelio. ¿Sí? Así que esto se esparció, la palabra de Dios creció grandemente. Ellos conocían ese mandamiento de Dios y también, por supuesto, aunque aún no estaba escrito, pero ellos sabían. Nuevamente, ahí estaban los apóstoles con la iglesia en Jerusalén. Hebreos 10, 23 al 25 nos dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hermanos, no debemos de fluctuar, otra vez esa palabra, ¿verdad? El fluctuar es, nos animamos, nos desanimamos, y andamos por ahí y por acá, y vamos y venimos. No, hay que estar siempre constantes, firmes, ¿sí? Sin fluctuar, nos dice el Señor. Sin debilitarnos, ahí constantes. Y sigue diciendo el 24 y 25, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, nuevamente, el mandamiento de Dios. Al venir a estar aquí, nos animamos.
nos enseñamos, nos estimulamos al amor y a las buenas obras, porque nos enseñamos y nos recordamos la palabra de Dios y recordamos que debemos de ser pacientes y que debemos ayudar y predicar, y todas estas son buenas obras de Dios, obras que ha preparado para que andemos en ellas. Pero por eso es importante estar aquí siempre. De otra manera nuestra fe se puede ir debilitando. ¿Sí? Ahora, aquellos que fueron perseguidos, gracias, aquellos que fueron perseguidos, seguramente sabían esto. Estaban instruidos por los apóstoles. ¿Piensan ustedes que dejaron de hacerlo al estar huyendo? Si sabían ellos bien ese mandamiento de Dios de estar congregados cada primer día de la semana y haber ya puesto su fe en prueba y haber sufrido y no haber negado el nombre del Señor para olvidarse del primer día de la semana y no reunirse en el lugar que estuvieran, me parece ilógico, ¿verdad? Pensemos en esto. Este mandamiento de congregarnos cada primer día de la semana, de no dejar de congregarnos, ¿es del hombre o es de Dios? Es de Dios, por supuesto, ¿verdad? Este mandamiento, hermanos, es de Dios. ¿Y quién lo puede cambiar? ¿El hombre? Porque el hermano Humberto dijo, no nos vamos a congregar este primer día de la semana o este domingo. ¿Humberto tiene autoridad para cambiar un mandamiento de Dios? De ninguna manera. Es un mandamiento de Dios, por lo tanto solamente Dios lo puede cambiar y Dios no lo cambia. ¿Sí? Eso es bien claro. A veces no nos gusta, ¿verdad? Este mandamiento, pero es verdadero y es de Dios. Y debemos de seguir firmes, hermanos, siempre. Lo digo por mí mismo primero y por cada uno de nosotros, ¿verdad? Que nos sirva esto para animarnos, para tener esto en mente siempre, hermanos, que nunca llegue a estar en en las posibilidades, en nuestra mente, el no reunirnos, ¿verdad? Y no adorar a nuestro Señor. Porque es para nuestro bien, hermanos, para nuestro bien espiritual. Recordar que fueron esparcidos a Judea. Fíjense, hermanos, esto es muy importante también en tratar de probar, ¿verdad? O ver cómo es que no hay razones por qué se iban a dejar de congregar estos cristianos, ¿verdad? Que fueron perseguidos. Debemos de recordar que fueron esparcidos, nos dice ahí, lo vamos a leer, a Judea y Samaria. Tierras en Israel, no fueron esparcidos, ¿verdad? Al otro lado del mundo, al otro lado del globo, en otro continente. No. Eran tierras ahí en Israel, ya habitadas desde hace mucho tiempo. Seguramente había ya muchas comunidades, porque aún vemos en los mapas, ¿verdad? En esos lugares, en Samaria y Judea, había muchas ciudades por ahí, por supuesto. Estaban habitadas y aún leemos que Felipe llegó y predicó en uno de esos lugares, en Samaria. ¿Sí? Vamos al capítulo 8, por favor, de Hechos. Hechos 8. Del 1 al 5. Recordamos, hermanos, aquí es esa situación, ¿verdad? Fueron esparcidos a Judea, Samaria. Bueno, aquí está Felipe. Dice, y Saulo consentía en su muerte.
Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, ¿verdad? De lo que estamos hablando. Ahí fueron esparcidos a esos lugares, salvo los apóstoles. Es lo que leímos hace un momento. Pero vamos a leer un poquito más. Dice, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Sí? Qué hermoso era esto, ¿verdad? Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Fíjense ustedes, esta era la consecuencia de haber sido perseguidos, ¿verdad? Llegó ahí Felipe a Samaria a predicarles. Pero noten esto que dice ahí, todos, ¿verdad? No es que nada más iban huyendo, no, iban predicando por todas partes, anunciando el evangelio. ¿Qué no es parte del evangelio reunirnos, enseñar que nos debemos de reunir cada primer día de la semana? Es lógico decir que enseñaban, te debes de congregar cada primer día de la semana, pero yo no me voy a congregar. No, es ilógico, no puede ser, ¿verdad? Tienen que enseñar primeramente con su ejemplo. Seguramente enseñaron que tenían que congregarse cada primer día de la semana y ellos mismos lo hicieron. ¿Cómo podemos concluir que no lo hacían? ¿Verdad? ¿Cómo puede alguno concluir que al huir no se congregaron si lo iban predicando por todo el camino? Otra vez, el 5, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Ahí, hermanos, si seguimos leyendo, vemos que muchos se bautizaron, hombres y mujeres, y ahí está el resultado, ¿verdad? Seguramente ahí ya empezó una iglesia, ya hay cristianos, y de igual manera, esto solamente es un hombre, Felipe. Pero no nos dice todas las escrituras, ¿verdad? Seguramente hubo otros cristianos por otros lugares también predicando, porque esto es lo que nos dice el versículo 4. Y seguramente se bautizaron muchos a los lugares que iban llegando y estableciendo iglesias. Recuerden que decían, le dice la historia, ¿cómo es que matamos a algunos y surgen más cristianos? Pues porque estos iban predicando. Y el cristiano, ese es el trabajo de cada uno de nosotros, ir predicando. ¿Sí? Ya para cuando nuestra vida termina, ya debimos de haber predicado a muchos, ¿verdad? Anunciado el evangelio a algunos. ¿Sí? Ese es el trabajo de cada uno de los hijos de Dios. La persecución, resultó útil para la obra. No nos dicen las escrituras que resultó dañina, o sea, que haya hecho daño a la obra, que desalentó a estos hombres, a estos cristianos que iban predicando. No, de ninguna manera se desalentaron. Nos dice que fue útil, fue para crecer, para mejorar, quiere decir, para seguir con la obra, con el trabajo. Vamos a leer Hechos en el capítulo 11, por favor. Hechos en el capítulo 11, versículo 19 al 26. Vamos a leer esta parte sobre Bernabé y Saulo en Antioquía. Leamos, dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Finicia, Chipre y Antioquía. Y no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos.
Bueno, esa había sido la promesa, ¿verdad? Ese había sido el mandamiento de Dios, primeramente a los judíos. Así que iban predicando a todos los judíos. Dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Bueno, como quiera se le predicó a todos, ¿verdad? A cómo iban. Ahora estos lugares, ahorita vamos a meditar en esto, si estos ya eran lugares más lejanos. Bueno, sigue diciendo el 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor, o sea, la iglesia, su cuerpo. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hermanos, ¿qué más queremos oír, verdad? Sí, habíamos hablado, primero nos decía que habían huido, habían sido perseguidos, ¿verdad? A Judea y Samaria, que eran lugares bastante cerca, podemos decir, de Jerusalén. No era muy lejos. Era en esa misma región. Ahora nos está diciendo de estos otros lugares. Chipre es una isla. ¿Sí? Pero en los otros dos lugares, Antioquía, ya se me fue el versículo. Antioquía y el otro lugar, pues, era un poquito más arriba. Eso sí era más lejano que Judea y Samaria. Quizás uno de esos lugares creo que estaba fuera del territorio de Israel, ¿verdad? De aquella tierra prometida. Pero era arribita ahí, ¿verdad? Aún, pues, nos dice, aunque eran lugares más lejanos, iban predicando. Y se iba esparciendo y comenzó ahí la iglesia y se reunieron y enseñaron a muchos. Otra vez, ¿cómo podemos decir que ellos no estaban cumpliendo con el mandamiento de Dios? Siendo que eso era el evangelio, ese es el evangelio. Tuvieron que haber enseñado que tenían que congregarse cada primer día de la semana y ellos tenían que hacer lo mismo. ¿Sí? Vemos lo que es más lógico. Mucho más lógico, casi 100% diría yo, para mí es muy lógico decir que se iban congregando, que iban cumpliendo, que iban fieles, predicando, poniendo la palabra de Dios en obra, y no concluir que no se congregaron. Va en contra de todo lo que estamos aquí leyendo, ¿verdad? Bueno, pues pasar hasta estos lugares no quiere decir forzosamente que no llegaron a otros lugares a comer, descansar y predicar. No indica la cantidad de tiempo, o sea, porque estamos hablando otra vez de aquellos lugares más lejanos. Chipre, Antioquía y el otro lugar, se me va el nombre. Pero como eran lugares más lejanos, no quiere decir que no fueron predicando en otros lugares, ¿verdad? Entonces, no nos indica el tiempo, como en muchas partes de las Escrituras, ¿verdad? No sabemos cuánto tiempo realmente transcurrió de llegar hasta aquel lugar, ¿verdad? Y todo esto, ¿verdad? Tenemos que considerar ambos lados, ¿verdad? No podemos nada más concluir uno, donde no se nos dice, ¿verdad? El pensar, no, pues es que como iban tan lejos a aquel lugar allá en Antioquía, entonces duraron muchos días en llegar y por lo tanto no se congregaron ninguno de esos. No dice eso la Biblia.
No podemos concluir eso. ¿Sí? Seguramente llegaron, y lo que estamos leyendo es que sí, llegaron y predicaron en el camino. ¿Sí? Así que la persecución también, hermanos, no solo fue a la iglesia de Jerusalén. Sí, esta fue quizás la primera vez que se vio, ¿verdad? De esa manera, ¿verdad? Pero otra vez, Pablo y Bernabé y muchos siguieron padeciendo persecución. Y ya no quizás así en grandes masas, en grandes cantidades, pero seguían sufriendo esa persecución. Podemos decir que por ser perseguidos, ¿verdad? Dejaron de congregarse Pablo y Bernabé. No, de ninguna manera. ¿Verdad? Entonces, esos ejemplos también podemos y debemos de tomarlos. No solamente aquella primera o aquella migración, ¿verdad? De todos de la iglesia de Jerusalén, sino en cada enseñanza que nos habla de esa persecución a cada cristiano, ¿verdad? Es importante también tomarlo en cuenta. Aún puede haber razones que traten de separarnos. Hoy en día, hermanos, puede haber situaciones, ¿verdad?, que tratan de separarnos del Señor. Nuevamente, quizás no de la manera que van a ir a abrir nuestras puertas y arrastrarnos afuera, como lo leímos, pero no sabemos, hermanos. ¿Quién sabe qué nos esperará, ¿verdad?, en un futuro? Hay tanta lucha en contra de lo que se llama Dios, ¿verdad? O todo lo religioso, ¿verdad? Que quién sabe qué pasará más adelante, ¿verdad? No lo sabemos, solo Dios. Pero aún hoy en día hay situaciones que nos pueden separar de nuestro Dios. Y no tiene que ser violencia de parte de una persona. No tiene que ser una persona que nos esté forzando a no congregarnos. Fíjense, recordemos Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y fíjense las razones que nos está diciendo, las cosas que nos pueden separar de Cristo. Tribulación. ¿Qué es tribulación? ¿Cuántos tipos de tribulaciones podemos tener? Muchísimas, infinidad, yo creo, ¿verdad? Tribulaciones, o que son problemas, las tribulaciones, ¿verdad? Tribulación, o angustia, o persecución, que es lo que estamos hablando, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Todas estas cosas, hermanos, nos pueden separar del Señor. ¿Sí? No es solamente algo que una persona nos quiera hacer. Nosotros mismos, hermanos, está en cada uno de nosotros que aquella angustia no nos tumbe, que aquella angustia no nos debilite y no venza nuestra fe, o el hambre, o la desnudez, o el peligro, o espada. Imagínense que Humberto dijera, no, pues el manejar de mi casa aquí es peligroso, puedo chocar y morir ahí, no voy a venir ya a los servicios. Ese es un peligro, ¿verdad? Y es verdad. ¿Pudiera yo chocar en el camino? Sí, ¿verdad? Es posible, ¿verdad? No es algo sobrehumano. Pero en todo lo que hacemos, hermanos, hay cierto nivel de peligro. Desde comer, ¿saben? ¿Verdad? ¿Cuántas personas a veces se ahogan con un arroz o por algo? Es peligro, pero tenemos que hacerlo. El manejar es peligroso, tenemos que hacerlo. Muchas otras cosas que hacemos diariamente a veces son peligrosas, pero tenemos que hacerlo. Y más, sobre todo, cuando es para el Señor. Si tenemos que hacer aquello para servir a Dios, para venir a congregarnos, para servir, para congregar,
para predicar, perdón, ¿verdad? Para ir a algún lugar y animar a algún cristiano, perfecto, no importa aquel peligro, yo me voy a arriesgar, porque eso es lo que tengo que hacer. Y no me va a vencer aquella tribulación, aquella angustia, aquella persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Nada me separará de Cristo. ¿Sí? Ese debe ser nuestro pensar, nuestra mentalidad. Algunos dicen, hermanos, que el virus no nos persigue, ¿verdad? Dicen que la razón, ¿verdad? Que dejan de congregarse. Dicen, no, pero es que no es una persecución, es un virus. No, ya vimos, cualquier cosa, no tiene que ser una persona forzándonos. Cualquier situación que nos deja de hacer lo que Dios nos manda, ahí está el error. Ahí es algo que nos persigue, podemos decir. Nos está tratando de evitar servir a Dios. Cualquier cosa que sea, hermanos. Y eso no podemos permitirlo. ¿Sí? Luchemos cada uno de nosotros, ¿verdad? Por esta situación espiritual, ¿verdad? De cada uno de nosotros. El virus o cualquier otra cosa puede perseguirnos y separarnos de Cristo al dejar de cumplir y perseverar en sus mandamientos. Le invitamos, pues, hermanos, así como conclusión. Les invito, hermanos, a seguir firmes, así como vamos. Estemos más fuertes, creciendo siempre. Si caemos por alguna razón, vamos a pedir perdón a Dios. Y seguir adelante, levantarnos, no quedarnos tirados o vencidos, sino inmediatamente levantarnos y seguir adelante. Y si usted no ha venido al Señor aún, le invitamos para que sea parte también de esa lucha, en que los cristianos luchamos juntos, porque nos animamos y nos enseñamos, nos apoyamos en ese buen camino. Venga a ser parte de la familia de nuestro Señor para alcanzar esa victoria en nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por su atención. Ahora nuestro hermano Andrés nos va a dirigir.